Un cordial saludo. Mi nombre es Miguel Ángel Machado Bonilla y pertenezco al grupo 3019-84. Estoy cursando actualmente el programa de agronomía y este video lo estamos realizando para dar explicación o responder las preguntas de la tarea número 2. Bueno, entonces comenzamos con la primera pregunta, que nos dice que tenemos que explicar los tipos de actividades microbianas y la velocidad de que estas se presentan. Entonces es importante que tener en cuenta que esas actividades microbianas dependen de diferentes factores, como lo son la temperatura, la humedad, el tipo de cultivo en el cual se encuentran, y también es muy importante como ese estado de salud del mismo microorganismo, ¿no? Sus características genéticas. ¿A qué nos ayuda esto? Esto nos ayuda mucho a mejorar como el aprovechamiento de esas sustancias, de esos nutrientes que se encuentran en el mismo suelo, mejorar la actividad biológica, brinda a los suelos una mayor protección contra la erosión en muchas ocasiones. Tenemos nuestra segunda pregunta, que dice que ¿en qué consiste una comunidad microbiana? Bueno, la comunidad microbiana se presenta cuando hay dos o más grupos de bacterias o microorganismos que se encuentran en el suelo, en este caso, ¿no? Tienen que presentar una relación simbiótica. ¿Esto en qué consiste? En que ellas se ayudan mutuamente para así poder seguir subsistiendo, ¿no? Estas comunidades sobreviven o pueden llegar a adaptarse a muchos tipos de condiciones climáticas, ¿no? También hay que decir que depende mucho de esa adaptación, de ese clima en donde se encuentre su proceso de crecimiento y su desarrollo de la población. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Bueno, la competencia se da más que todo por nutrientes, ¿no? Como por alimentos. Cuando hay dos o más poblaciones, es necesaria como esa competencia por alimentarse, ¿no? Porque cada organismo viviente necesita alimentarse para seguir creciendo, para ponerse fuerte. Entonces esto se presenta mucho cuando hay bacterias y hongos, por superficie y por volumen. Es muy importante la cooperación, ya que si cooperan estos microorganismos, lo que van a garantizar es su supervivencia, ¿no? Y la cooperación es muy buena, ya que algunas bacterias liberan metabolitos, los cuales pueden ser aprovechados por organismos vecinos, por otros organismos, no solo por ellos mismos, sino por otros organismos. En este punto teníamos que hacer manualmente como esas fases en las cuales se encuentran los microorganismos, ¿no? Tenemos inicialmente la fase de latencia, que es como la fase inicial donde comienza como el crecimiento. Esta fase puede ser corta o puede ser larga dependiendo de la naturaleza, del cultivo, del entorno, como comentaba anteriormente, de las condiciones climáticas, temperaturas. Pero son muchos lo que influye en esta fase, ¿no? Para que sea corta o larga. Luego tenemos la fase exponencial. En esta fase exponencial el crecimiento se duplica, se multiplica en periodos de tiempos. Esto también según los recursos, ¿no? Si hay muy buenos recursos, pues el crecimiento va a aumentar mucho. Hay que decir que en esta fase
esta fase no es una fase que se pueda como mantener constante, ¿no? Todo depende mucho de los nutrientes, como decía, ¿no? O sea, si no hay nutrientes, pues ella no se va a mantener por mucho tiempo. Contamos con otras dos fases, que sería la fase estacionaria. En esta fase podemos ver que ni aumenta ni disminuye el número de células. Se mantiene como muy parejo, ¿no? No hay ni aumento ni disminución, se mantiene muy constante. Una de las características principales de esta fase es que algunas de estas células pueden dividirse. Tenemos la fase de muerte, que después de estar mucho tiempo o un tiempo en esa fase estacionaria, la viabilidad de las células empieza como a disminuir. Esto puede variar, pues depende del tipo de organismo, ¿no? Y condiciones, como lo comentaba, del cultivo. Esta tasa de muerte aumenta hasta llegar a un punto de que ya queda equilibrado. Entonces ya llega hasta ese punto. Bueno, compañeros y tutores, esta era como la explicación de estas preguntas generadoras. Agradezco mucho por la atención prestada. Que estén muy bien.